Es la directora de la Escuela 74 en Hualjaina y de Hualjaina, a quien le damos los buenos días. Hola Silvia, la saludamos Facundo Navarro y Fabricio Cardelli desde Radio Namuncurá de Puerto Madryn. ¿Cómo le va? Buenos días, Facundo, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Bueno, acá estamos en un día gris, bastante frío, y nada, un día más que llevamos de casi 5 años y 8 meses sin contar con nuestro edificio. Podemos hacer Nosotros somos Disculpe una web. Sí. No, disculpe que la interrumpe, pero para hacer nosotros habitualmente mencionamos como frase línea de tiempo, ¿no? ¿Cuándo y en qué contexto nace la Escuela 74? ¿Qué nivel? ¿Estamos hablando de nivel primario? ¿Estamos hablando de nivel secundario? ¿Cómo nos puede contar la previa de la historia de la Escuela 74 y además de sus orígenes, de quién depende, ¿no? O quiénes son los encargados o las encargadas de llevarla adelante? Bueno, la Escuela 74 nace como una escuela ambulante, donde funcionaba primero en unas chacras, luego en otra y en otra, así, con alguna diferencia temporal, hasta que logra tener su edificio. Y bueno, primero nace como una escuela primaria, nada más, y hoy en día es una UEM, es una unidad educativa multinivel. Eso quiere decir, manejamos nivel inicial, nivel primario y EDJA de adultos. Bueno, contamos con una matrícula de 53 niños en nivel inicial, de 140 en primario y 9 en EDJA de adultos. Y bueno, nosotros tenemos el edificio más nuevo que en la década del 70 se inaugura, finalizando el 70. Uh-huh. Y bueno, cuando compartimos durante muchos años el edificio con la escuela secundaria, cuando en 2016 secundaria logra su edificio, a nosotros nos cambiamos todos juntos, seguimos todos juntos, nada más que en el edificio de secundaria, por unas reparaciones menores de unos 6 meses. Esto estamos hablando de agosto del año 2016, y a la fecha aún no hemos regresado a nuestro edificio. Unas reparaciones menores que después se fueron haciendo más trabajo, y bueno, y entraron en juego un montón de cuestiones. Primero que eran reparaciones, una cosa que decía el pliego, fue pasando el tiempo, hubieron que actualizar los pliegos, fue pasando el tiempo y se tuvo que volver a actualizar los pliegos. Y bueno, la última actualización de pliegos fue hace 1 año y medio atrás. Estoy hablando del inicio del inicio del ciclo lectivo 2021, cuando volvimos a clase después de la pandemia. Y bueno, y se fueron haciendo muchos ajustes. La obra por momentos estuvo parada, comenzaron a trabajar a finales de octubre del 2021, fueron avanzando muchísimo. Hoy por hoy es poco lo que queda hacer. Hace poco sé que hubo otra como actualización de pliego, porque me piden notas, ya sea de obras públicas, desde Rawson, ¿no?, que uno tiene que enviar y hacer como director que está a cargo de una institución, y en eso estamos, ¿no? Y seguimos esperando. Estamos funcionando con toda la matrícula que te dije en 3 aulas. Por lo tanto, después de la pandemia, en la vuelta a clase no pudimos garantizar la presencialidad plena, porque tenemos solo 3 aulas y tenemos en este espacio 9 grupos. En otro espacio que nos cede la municipalidad, que es un espacio de un jardín maternal,
con las dimensiones que tiene un jardín maternal, las salas, estamos haciendo funcionar el nivel inicial con 53 alumnos, ¿sí? O sea, yo te recalco estas cosas como para que se visualice un poco a la distancia de cómo estamos. Como estamos con 3 horas es lo máximo que podemos garantizar de clase, 3 horas diarias, no podemos garantizar la jornada de 4 horas, que es la que nosotros tenemos, hasta que no tengamos nuestro edificio. Hoy por hoy también tenemos otra contrariedad, o sea, había una pérdida de gas en la cocina, o sea que ya hace 2 días que tampoco estamos en el servicio de comedor, con tanta necesidad que hay, ¿no? Ahí le hago, Silvia, otro punto. Estamos hablando con Silvia Susevich, ella es directora de la Escuela 74 de Hualjaina. Nos llevó bien atrás en la historia, nos contextualizó y en un momento se refiere a 5 años y medio, 6 años de no poder trabajar en el edificio propio. Si bien hizo mención también al último tiempo, obviamente que el 2020 no hubo presencialidad, es decir, que no lo contamos, pero antes entonces de ese 2020, ¿cómo se distribuían para poder trabajar a diario? De la misma manera que lo está contando hoy, en 3 espacios en el lugar que le prestasen, fueron cambiando de lugar, siempre trabajaron en los mismos lugares prestados. ¿Qué nos puede contar de esa parte de la historia, si se quiere, de los últimos 5 años y medio, 6? Antes de la pandemia, a nivel inicial, siempre funcionó en el espacio maternal. Siempre tenemos medianamente la matrícula fluctúa, pero nunca son menos de 50 alumnos en las 3 salas, en sala de 3, sala de 4, sala de 5. Antes de la pandemia, nosotros contábamos con más espacios físicos porque la escuela secundaria funcionaba al turno tarde y nosotros funcionábamos mañana y tarde, entonces utilizábamos 2 aulas más de la escuela secundaria, teníamos 5 aulas, entonces podíamos estar con el horario completo, en el turno mañana y en el turno tarde. Después de la pandemia, cuando tuvimos que volver a clases con el distanciamiento social y todo lo demás, tuvimos que cerrar el edificio, o sea, sectorizar por un lado la primaria, por otro lado la secundaria. Entonces, al no contar más con esas aulas que nos prestaba la secundaria antes, porque no podíamos compartir, porque había todo un protocolo para desinfectar que no se podía hacer, bueno, secundaria, que también utilizaba estas 3 aulas que usamos nosotros ahora exclusivamente, arma esas 3 aulas en el Zoom, ¿no? Y nosotros nos quedamos con solo 3 aulas funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Fue bastante complicado cuando estábamos con burbujas, porque bueno, o sea, era a veces con mucha suerte los grupos tenían 2 veces a la semana, digo con mucha suerte si no tocaba algún feriado, 2 veces a la semana asistían a clases. Como te comentaba antes de salir al aire, la conectividad acá es mala, no tenemos datos ni 4G y el servicio de internet es malísimo, entonces se nos dificultaba en esto de la virtualidad, o sea, no existía la virtualidad, era el soporte papel, ¿no? Así que bueno, así nos la fuimos arreglando y bueno, estamos a punto de cumplir ya 6 años sin contar con nuestro edificio. Y hoy por hoy, como te dije hace un rato, si bien se adelantaron muchísimo las obras, aún no está terminada. Le hago 2 en una, Silvia. Una, preguntarle, usted hizo mención al comedor y deduzco en función del horario que describió, ¿no? Un horario muy extenso, obviamente, la centralidad que tiene el espacio del comedor, o sea, preguntarle sobre ese espacio, además de su funcionamiento, que ahora usted dice tiene una pérdida de gas y por ende no está funcionando, no solamente desde lo técnico, desde los artefactos, sino también desde los propios alimentos y sobre todo en este último tiempo en donde
el hambre nos tapa como una ola. Y la otra también preguntarle si la escuela tiene orientación rural, como otras escuelas de la zona. Bueno, a ver, nosotros estamos ubicados dentro de la ruralidad, no somos zona F, que es la ruralidad más extrema, pero sí somos zona E, una zona anterior. Eso tiene que ver en cuanto a los servicios con lo que cuenta el espacio de la ruralidad. Somos una UEM ubicada en la ruralidad, donde la secundaria tiene la orientación de agroambiente y la primaria históricamente trabaja en ese eje, en el agroambiente. Tenemos huerta, tenemos nuestras gallinas, tenemos nuestro cultivo de frutales y los niños desde nivel inicial que trabajan en eso. Además, hay varios proyectos institucionales que se desarrollaron desde hace muchísimos años, pero en el año 2010 la escuela ganó el premio presidencial como escuela solidaria con esto de bajo el eje del cuidado del medio ambiente, el poder reciclar, reutilizar, hacer nuestra huerta, y la huerta va a la casa, ¿no? Bueno, todo eso que es trabajo externo lo podemos seguir haciendo. En cuanto al trabajo que implica de espacios físicos, cuando yo te hablo de hoy por hoy el comedor, yo no tengo el espacio físico del comedor, porque eso quedó en nuestro edificio. Desde el 2016, cuando nos mudamos acá al espacio del 780, el comedor funcionaba en el Zoom. Pero si secundaria tuvo que adaptar el Zoom para que fuera aula, entonces el comedor no podía funcionar en el Zoom. Entonces el comedor se brinda en el aula. Dentro de esas 3 horas, con los 3 turnos que yo tengo funcionando, se brinda el servicio de comedor, porque es una necesidad. Los estudiantes necesitan el desayuno y el almuerzo, el turno intermedio es el almuerzo y alguna fruta, y el último turno es una fruta y el almuerzo también, y también recibir una merienda, porque como vos bien dijiste, o sea, esta crisis que tenemos laboral y económica y todo lo demás, en la escuela se nota muchísimo más. Y bueno, ahora estos días, la semana pasada detectaron el viernes una pérdida de gas en lo que es la cocina del FUN, que es la cocina que le brinda el espacio de comedor a la primaria, y también algunos alumnos de secundaria estuvieron trabajando en el fin de semana y recién ayer lograron localizarla. Pero claro, nosotros no tenemos los insumos en el pueblo, o sea que hay que ir a Esquel, comprar. Cuando hablo de insumos hablo de todo, ¿no? O sea, de ferretería y de alimentos y de todo. No tenemos así como tienen las grandes ciudades, porque somos un municipio que está inmerso en la ruralidad. Y bueno, todavía no pudieron arreglar esa fuga de gas, entonces se ha cortado el gas y el servicio de comedor no se puede brindar. Y cómo se siente, ¿no? Y cómo se extraña, porque los mismos niños nos lo dicen. Estamos hablando con Silvia Susevich, directora de la Escuela 74. La Escuela 74 nace a partir de una fundación, ¿estoy en lo correcto? La Escuela 74 nace aproximadamente en 1916, ambulante, como una escuela ambulante. Sí. ¿No? Y cubriendo las necesidades no nace como una fundación, Ajá. o sea, sino nace como una necesidad de la población rural que había, de los empleados rurales. Exacto. ¿No? Pero hay una intervención posterior en el último tiempo pensando en la organización. Nosotros de hecho somos una fundación y en la cual funciona, claro, una escuela de nivel medio de gestión social, pensando en ese organigrama también, claro, que por ahí la audiencia nuestra, por decirlo de alguna manera, está un poco más informada, pero no deja de ser necesario explicar, ¿no? Esto de
gestión social, gestión privada, netamente provincial, bueno, pensando también en quiénes son los interlocutores en el Ministerio de Educación o en otros ámbitos del Poder Ejecutivo Provincial, ¿no? Por eso le preguntaba también esto de la fundación. Claro. Esto no es una fundación, no tiene una gestión social, no es privada, es pública y pertenece a la provincia. Y bueno, y quien está a cargo de esta reparación del edificio es Obras Públicas de la provincia. Exacto. ¿No? O sea que viste que yo en algún momento te hablaba de los pliegos y bueno, esto es como que salió a licitación, hubieron empresas que concursaron y que ganaron con su oferta, con sus pliegos y bueno, esa actualización de pliegos se va haciendo entre la empresa y Obras Públicas, ¿no? ¿Y cuál es el tramo veces... cuál es el tramo que falta entonces para que ustedes vuelvan al edificio? Porque por un lado, bueno, tenemos este número de 5 años y medio, 6 años sin el edificio propio, con todas estas vicisitudes que usted está describiendo, que incluye una jornada larga, que tiene que ver obviamente con el tema del comedor. No es lo mismo, ¿no? La casa propia y poder desarrollar, sobre todo en el ámbito educativo. Pero también dijo en algún momento de la conversación que si bien hubo un parate, en el último tiempo se había acelerado el proceso de obra. En función de eso, ¿qué es lo que falta como para que la obra esté terminada? Cuando se actualizaron los pliegos y se actualizaron, supongo que tiene que ver con los costos, ¿no? Entiendo yo que tiene que ver con los costos y todo lo demás. Bueno, se fue avanzando. Hoy por hoy estaría faltando por parte de la empresa que venga el electricista para colocar unas luminarias en la cocina y conectar las bombas de las cisternas a los tanques de agua. El resto estaría hecho en el marco de esta inspección general de gas, como para darle el ok, es donde surge esta pérdida. Porque, o sea, como para poder graficar cómo estamos distribuidos en el terreno, tenemos hacia la mano izquierda todo el edificio de la escuela secundaria. En el centro hay un Zoom y hacia la derecha la escuela primaria. O sea, el Zoom sirve de anexo entre las dos instituciones porque de hecho lo compartimos. Este Zoom cuenta con un complejo de sanitarios y a su vez una cocina. Es en esa cocina donde está la pérdida porque es esa la cocina que se está utilizando ahora para brindar el servicio de comedor. Queda claro. ¿Sí? Entonces, bueno, en marco de eso, de lograr la inspección final del gas, es donde surge esta pérdida, ¿no? La detección de esta pérdida y todo lo demás. Así que bueno, aquí estamos. La verdad que desconozco si cada parte está cumpliendo con los plazos legales. Sí tengo entendido porque no tengo en mi poder el nuevo pliego con los tiempos de entrega de obra, pero sí me habían comentado tanto de Obras Públicas como el dueño de la empresa que el 30 de abril era la fecha de entrega. Bueno, esos tiempos no se cumplieron. Sí me comentaron que le dieron una prórroga de 30 días más. Pero nos encontramos aquí 24 de mayo, está bien, o sea, quedan 6 días. Quizás se puede cumplir con ese plazo, ¿no? Con esto que te estoy comentando que falta hacer. Silvia, de mi parte, solo esta consulta. Están escuchando a Silvia Sisevich de la Escuela 74 de Hualjaina en un capítulo más de los maleducados. Nosotros le pusimos así, maleducados, ¿no? Jugando un poco con esa ironía de que parece que estamos hablando de los pibes o los docentes y en realidad estamos hablando de los funcionarios que tienen así a nuestra educación en la provincia. Y me preguntaba si tenés algún tipo de miedo o algún tipo de temor a alguna represalia. ¿Ya te la esperás, no te la esperás? Digo por los antecedentes, por ejemplo, de la escuela de Piedra Parada, que se quejó la directora y la corrieron, o del señor Trejo, que en redes sociales difundió
críticas por el tema escuelas y lo echaron del área de turismo en Hualjaina, o esta o se concreta o se resume en esa política de descuento de días de paro, ¿no? Esa política de policía que lleva adelante Ayala, el ministro de Arcioni, ¿o decís que no? Nosotros venimos cumpliendo con lo que más podemos y con muchísima voluntad todo el equipo docente, auxiliares, y nunca tuvimos miedo a lo que nos puedan querer recriminar, porque no estamos haciendo nada que nos corresponda, al contrario, estamos haciendo hasta más de lo que nos correspondería, por así decirlo, ¿no? Por un cargo, ya sea de auxiliar o docente. Muchas veces cumplimos muchas más funciones. Y represalia, ¿por qué? Si esto está a la vista, o sea, nosotros nos encontramos en la avenida Benito Fernández 328 de la localidad de Hualjaina. Invito a quien quiera acercarse. Se puede observar. No, está claro, pero estas personas también seguramente estaban haciendo lo que correspondía y más, como sabemos que se sostiene la educación en Chubut, ¿no? Dependiendo de la militancia, el amor por el arte, porque no hay otra cosa, o casi no hay otra cosa, pero sin embargo también lo rajaron. Sí. Y bueno, son, qué sé yo, políticas, voluntades que con las cuales puedo no compartir y bueno, sin embargo suceden, y a veces tenemos que preguntarnos por qué suceden tantas de estas cuestiones. Cortita la última, ¿No? ¿te parece que es un plan, analizándolo más en general, cuando uno ve que esto sucede en todos lados? ¿O es simplemente un desinterés? A ver, en quien trabaja en tantos años dentro de la educación, hablar de un plan me parece como descabellado, ¿no? Y también me resulta como descabellado la palabra desinterés, ¿no? Porque creo que cualquier político, cualquier funcionario que realmente lleve en su espíritu la política, lo que más quiere es la educación, ¿sí? Porque sabe que un pueblo educado es un pueblo que es capaz de salir adelante, es un pueblo que puede pelear y reclamar por lo que le toca y le corresponde, ¿sí? Un derecho. Entonces, ¿a vos te parece que va a elaborar un plan para que les juegue en contra? Digo, ¿no? Desde la ironía. Según de cómo se vea, le juega en contra, le juega a favor. ¿O me está siendo irónica, Silvia? Gracias. Facu, Bueno, gracias por estos minutos. muchas gracias a ustedes. Que tenga muy buen día. Silvia Sisevich es la vicedirectora de la Escuela 74 de Hualjaina. Bisagra, la otra agenda.